Y bueno, después de estos cortos anuncios vamos a continuar entonces con nuestra serie del Evangelio de Marcos. Recuerden que nos encontramos revisando algunos pasajes que no habíamos visto, estudiando algunos pasajes que no habíamos visto antes, y ahora estamos en una sección en donde Marcos registra varias parábolas. Hace 8 días vimos la parábola del sembrador, pero el día de hoy vamos a ver las parábolas restantes que encontramos en este mismo capítulo. Así que por favor acompáñame con tu Biblia al libro de Marcos y vamos a leer Marcos capítulo 4 del versículo 21 al versículo 34. Marcos capítulo 4 del 21 al 34. También Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía: cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan se les medirá y aún más se les dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. También Jesús les decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas, y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús le hablaba la palabra, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. El mensaje de esta mañana lo he titulado: parece poco, pero crecerá. Parece poco, pero crecerá. En 1793, el misionero inglés William Carey viajó con su esposa embarazada y con sus 3 hijos a la India con la intención de predicar el evangelio del reino. Sin embargo, la misión no fue nada fácil. Los primeros años de Carey en la India fueron durísimos. La primera persona que bautizaron fue en el año 1800. Es decir, pasaron 7 años desde su llegada a la India para que vieran el primer convertido, 7 años después. Ahora, ¿cómo cree usted que se sentían las iglesias que estaban apoyando a William Carey y a otros misioneros en la India? Bueno, de acuerdo con los registros históricos, esas iglesias estaban muy desanimadas. El trabajo de la expansión del evangelio no estaba dando los frutos esperados. Y yo creo que muchos de nosotros podemos sentirnos igual en algunas ocasiones. De pronto no somos misioneros en la India, pero probablemente nos sentimos desanimados al ver que nuestros hijos no se convierten al escuchar el evangelio del reino. Quizás hay esposas que se sienten desanimadas porque ven que sus maridos no cambian a pesar de que ellos ya conocen las buenas nuevas del reino de Dios. Quizás hay personas frustradas porque de pronto oraron por mucho tiempo por la salvación de un amigo, pero cuando le compartieron el evangelio, esa persona los rechazó tajantemente.
En definitiva, a veces podemos sentirnos tristes o frustrados cuando vemos que el Evangelio no da los resultados que esperábamos. Ahora bien, ese sentimiento no era un sentimiento desconocido para los discípulos que estaban escuchando las parábolas de Jesús. Los discípulos habían visto a Jesús actuando con poder, lo vieron hacer milagros, lo vieron perdonar pecados y lo oyeron decir incluso: el reino de Dios se ha acercado. Sin embargo, los resultados de ese mensaje de Jesús no fueron los resultados esperados. En vez de celebrar y recibir al rey que había llegado, los fariseos estaban acusando al Mesías de echar demonios por el príncipe de los demonios. La familia de Jesús pensaba que él estaba fuera de sí. Los herodianos y los escribas estaban planeando destruirlo. En otras palabras, la inauguración del reino no fue como los discípulos esperaban. Lo que debía ser grande en ese instante parecía poco. Bueno, como respuesta a esa situación, Marcos nos muestra que aunque la inauguración del reino parecía insignificante en ese momento, iba a ser mucho más grande en el futuro. A través de estas parábolas, Marcos resalta que lo que parecía poco, después sería mucho. Por eso mi mensaje para ustedes en esta mañana es el siguiente: confía. Lo que ahora parece poco, después será mucho. Si te sientes frustrado porque no ves los frutos del Evangelio en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad o en tu iglesia, confía. Lo que ahora parece poco, después será mucho. Ahora, ¿por qué deberías tú confiar en eso? ¿Por qué deberías confiar que en lo que ahora es poco, más adelante será mucho? Bueno, en primer lugar, y este es mi primer punto, porque la palabra del reino, que parece simple, da fruto. La palabra del reino, que parece simple, dará fruto. Por eso deberías confiar en esto. Leamos juntos nuevamente los versos 21 al 29. También Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía: cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan se les medirá y aún más se les dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche, y se levanta de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Aquí en estos versículos del 21 al 29 nosotros podríamos ver un conjunto de tres parábolas. Pueden ser tres parábolas. Tenemos la parábola de una lámpara que no viene para ser escondida u oculta. Tenemos la parábola que nos llama a tener cuidado con lo que escuchamos, porque con la medida que midamos se nos medirá. Y también tenemos la parábola de un sembrador que lanza la semilla pero no sabe cómo crece esa semilla, porque la semilla da fruto por sí misma. Ahora, en esta oportunidad, a diferencia de la parábola que vimos hace 8 días, Cristo no explica el significado de estas historias. No obstante, nosotros podemos ver que estas parábolas
están haciendo referencia tanto a la palabra de Dios como al reino de Dios. Tienen en común esas dos cosas. Están hablando del reino de Dios y de la palabra de Dios. La palabra estaba siendo predicada por Cristo, pero como lo mencioné hace un momento, las reacciones no habían sido las esperadas. Varias personas que se supone debían seguir al Mesías no lo estaban siguiendo. Las personas más importantes de Israel y hasta las más cercanas a Jesús no respondieron como se esperaba. Así que por un momento usted colóquese en los zapatos de los discípulos. Si la palabra estaba siendo predicada, si el Mesías había llegado y juntamente con él se había acercado el reino, entonces ¿por qué no todos estaban siguiendo a Jesús? ¿Por qué el reino y el mensaje del reino no estaba teniendo la relevancia que debería tener? ¿Por qué se estaba todo quedando como en lo oculto, como en lo secreto? Bueno, Jesús responde a través de estas parábolas. A través de estos mensajes, Él les está diciendo algo así como: tranquilos. Una lámpara no se trae para esconderse, sino para iluminar toda la habitación. En otras palabras, la palabra de Dios, el reino de Dios, el Hijo de Dios, aunque estaban pasando aparentemente un poquito desapercibidos en ese momento, no siempre iba a ser así. En algún momento de la historia, su reinado y su palabra iban a extenderse, no permanecerían en secreto todo el tiempo. Y esto, mis queridos amigos, nos enseña paciencia. Nosotros vivimos en la generación de lo inmediato. No nos gustan los procesos lentos, no nos gusta esperar. De hecho, lo que nos gusta del internet y de todo lo electrónico es que nos ofrecen cosas de manera inmediata. ¿Quieres un libro? Ya lo tienes en PDF. ¿Necesitas información para una tarea? Tienes la respuesta en Google. ¿Quieres ver una película? La tienes en Netflix. ¿Tienes hambre? Pide un domicilio por una aplicación. ¿Necesitas pagar un recibo? Puedes hacerlo a través de tu teléfono móvil. Nos gustan las cosas inmediatas. De hecho, creamos medios que nos eviten procesos largos con el fin de obtener lo que queremos de manera más rápida. Y el asunto con esto es que muchas veces esperamos que la palabra de Dios o el avance del reino funcionen de la misma manera. Queremos abrir una iglesia ya y que esa iglesia se llene rápido. Queremos cambios en la iglesia y deseamos que los resultados sean instantáneos. Queremos que las cosas dentro de la iglesia local funcionen de cierta manera y deseamos que eso funcione ya. El problema es que cuando eso no sucede de manera rápida, al final, lo único que nos queda es un profundo sentimiento de frustración. Pero si nosotros meditamos en estas parábolas, podemos ver con claridad que el establecimiento del reino de Dios no funciona de manera inmediata. El avance del reino es algo que se toma su tiempo. Es algo que se toma su tiempo. Y claro, aunque se toma su tiempo, eso no significa que al final no vaya a tener sus frutos. Un día el reino de Dios va a brillar en todo su esplendor. El punto es que muchas veces nos va a dar la sensación de que el reino no avanza tan rápido como quisiéramos. Sin embargo, podemos estar completamente seguros de que al final su palabra brillará. Al final su palabra brillará, al final su reino se extenderá. Ahora bien, ¿qué debemos hacer mientras ese día llega? Mientras está el reino en toda su plenitud. Bueno, lo que debemos hacer es escuchar con atención la palabra
y confiar en el poder de la palabra. ¿Por qué debemos escuchar con atención? Bueno, note lo que dice Cristo en la segunda parábola. Cuídense de lo que oigan. Cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá y aún más se les dará. Los comentaristas bíblicos interpretan estas palabras como escucha y obedece la verdad y obtendrás más de la verdad. Escucha con atención y con fe para que seas beneficiado con la palabra. Por eso debes escuchar con atención. No importa si ves los resultados esperados ahora o no. Escucha la palabra. Y por otro lado, ¿por qué deberías confiar en la palabra? Bueno, debemos confiar en la palabra porque aunque parece sencilla, tiene poder en sí misma para dar fruto. La palabra de Dios, el evangelio del reino, es altamente poderoso. Noten una vez más la parábola del sembrador, versículo 26 al 29. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Si ustedes notan, el fruto de la semilla no depende del sembrador. El sembrador solamente siembra, valga la redundancia, la semilla, se va a dormir y la semilla se encarga del resto. Por lo tanto, la efectividad de la palabra de Dios, la efectividad del evangelio no depende de nosotros. La palabra de Dios es efectiva por sí misma. La palabra del reino, que parece simple, da fruto. Así que confiemos en eso. El avance y la eficacia del evangelio del reino no dependen de nuestras habilidades ni de nuestras estrategias, dependen de Dios. Es Dios quien hace que la palabra florezca. Nosotros solamente sembramos. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículos 6 y 7 lo siguiente. 1 Corintios 3, 6 al 7. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Lo ve usted mismo? El evangelio no es más efectivo por nosotros. El evangelio es efectivo por Dios mismo. Es Dios quien da el crecimiento. Entonces, confiemos en la palabra de Dios, aunque parezca simple. Tú no vas a convertir a tus hijos a la fe. Tú no vas a convertir a tu pareja. Eso no depende de ti. No depende del sembrador. Lo que tienes que hacer es entregar la semilla, entregar el mensaje. Y ojo, debe ser diligente, debe ser intencional, debe ser inmediato en entregar el mensaje. Pero la transformación de tus hijos, de tu pareja, no depende de ti. Lo único que tienes que hacer es entregar el mensaje, y aunque eso parezca simple, recuerda, la palabra de Dios es poderosa. Lo que ahora parece poco, crecerá. Si Dios desea que la semilla de la palabra dé fruto en tu esposo, dé fruto en tus hijos, nada va a detener ese crecimiento. Descansa en el Señor. Al inicio yo les contaba la historia de este misionero William Carey y les decía que los primeros 7 años de este hombre en la India fueron muy difíciles.
Él predicó el evangelio durante 7 años y después de 7 años vino a ver el primer convertido. Y eso parecía poco, ¿cierto? Después de tanto trabajo, 7 años. Sin embargo, con el paso del tiempo, la semilla germinó. Lo que parecía poco para el año 1800 creció abundantemente. De hecho, algunos calculan que para el año 1870 ya había más de 100,000 convertidos en la India. 100,000 convertidos. ¿Lo ven? La palabra del reino que parece simple da fruto. No por ti, no por mí, no por William Carey. La palabra de Dios da fruto porque Dios es quien da el crecimiento. Un día Él va a recoger lo sembrado de acuerdo a su voluntad y ese día nos vamos a dar cuenta que para lo que nosotros era poco, va a terminar siendo mucho. Ahora, debo aclarar algo muy importante. Esto que estoy diciendo no quiere decir que nosotros debamos permanecer inactivos. Porque a veces cuando entendemos que el crecimiento o la efectividad del evangelio depende de Dios, lo que concluimos es que debemos como que quedarnos de brazos cruzados, pero no es así. El sembrador cumple su tarea. El sembrador debe ser disciplinado en regar la semilla, debe hacer todo lo que esté a su alcance para que la semilla germine. Y claro, el sembrador siempre sabe que al final no depende de él, pero sabe que debe trabajar duro. La conversión de tu esposo, de tu hijo, de tus amigos, no depende de ti, pero debes trabajar duro por eso. Así que, aunque no depende de nosotros como Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio, debemos ser conscientes de que la expansión del evangelio requiere de trabajo. El resultado no depende de nosotros, pero debemos cumplir con nuestra parte. La segunda razón por la cual deberías confiar en que lo que ahora parece poco, después será mucho, es porque el reino que parece pequeño se va a extender. El reino que parece pequeño se va a extender. Entonces, de los versículos 21 al 29 tenemos a Jesús con un puñado de discípulos a los que Él les está contando una parábola. Estos discípulos posiblemente estaban esperando que el reino de Dios llegara y fuera un evento apoteósico, pero no estaba sucediendo esto. Sin embargo, ellos debían creer. Ahora, note lo que dicen los versículos 30 al 34. También Jesús decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. En esta oportunidad, Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. La semilla de mostaza no es la semilla más pequeña que existe en el mundo, pero sí era la semilla más pequeña en la agricultura de Israel por aquellos días. Ahora, si usted ha tenido la oportunidad de ver una semilla de mostaza, usted puede ver que es casi igual de grande a un grano de arena. Así que, por un momento, imagine la cara de los discípulos al escuchar esa comparación. Ellos imaginaban que la llegada del reino iba a ser estrambótica.
El rey prometido vendría, iba a arrasar con sus enemigos, iba a establecer su reino de forma imponente, pero no pasa eso. Jesús les dice, el reino de Dios es como un grano de mostaza. Yo me imagino que eso fue muy sorpresivo para los 12. De hecho, para ese momento los discípulos escogidos eran solamente ellos. El reino inaugurado recién tenía 12 seguidores y solo a ellos se les declaraba en secreto el significado de las parábolas, como lo dice el versículo 33 al 34. En otras palabras, el reino parecía pequeño en vez de imponente. Sin embargo, hay algo significativo en esta comparación con la semilla de mostaza. Como Cristo bien lo afirma, cuando esa semilla crece, da como fruto un árbol grandísimo, un árbol inmenso. Y yo no sé si usted ha visto el tamaño de ese árbol, y lo animo a que lo busque por internet, que el internet nos da respuestas inmediatas, como ya lo dije. Pero ese árbol de mostaza es inmenso, es grandísimo. Y Cristo dice que así sucederá con el reino de Dios. Empieza como algo pequeño que termina convirtiéndose en algo muy grande. Es más, el árbol llega a extenderse tanto, dice Jesús, que las aves del cielo van a venir a anidar bajo su sombra. Ahora, cuando Cristo hace referencia a las aves del cielo, está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Más precisamente, él está citando Ezequiel capítulo 17. Y si ustedes van con su Biblia a ese capítulo, ustedes se van a dar cuenta que todo Ezequiel 17 es casualmente una parábola. Y en esa parábola Dios compara al pueblo de Israel con un árbol. Sin embargo, ese árbol paga las consecuencias por su desobediencia. Así que de la copa de ese árbol Dios toma una rama y planta esa rama y crece un árbol tan grande que las aves del cielo vienen y anidan en él. Note lo que dice el final de esa parábola, Ezequiel 17:24. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Qué interesante es esa referencia que Cristo está haciendo a esa parábola en Ezequiel 17. El reino de los cielos es plantado por Dios mismo, empieza como algo humilde, pero luego va a extenderse y se va a extender de tal manera que las naciones, las cuales son representadas por las aves del cielo, van a venir y van a buscar protección en ese árbol. El reino que parece pequeño se va a extender. Lo que empezó con tan solo 12 hombres, con una reputación más bien baja, terminaría alcanzando a las naciones. Lo que empezó con 12 personas allí en Israel, mire los alcances que has llegado a tener. Mírenos a usted y a mí sentados aquí hablando de estas parábolas. Lo que parecía poco vino a ser mucho. Así que no nos desanimemos. Aunque parece que somos una iglesia pequeña en comparación con otras, aunque parece que llevamos un proceso lento y parece que a veces como que nos estancamos, amigos, confiemos. El reino de Dios
con nosotros o sin nosotros, con esta iglesia o con otras iglesias, al final va a alcanzar a personas de toda la ciudad, de todas las naciones. Y todo eso Dios lo va a hacer a través de su palabra. No nos desanimemos, aunque no veamos los frutos esperados ahora mismo, inmediatamente. Confiemos, al final el reino de Dios se va a expandir. Yo recuerdo que cuando tenía como 14 años, yo estaba muy animado, porque en la iglesia a la que asistía, se me había dado la oportunidad de tener un grupo de enseñanza bíblica al cual llamábamos células. Y ese grupo estaba básicamente compuesto por niños de 8 o 10 años de edad. Y para poder llegar a la casa en donde yo enseñaba, yo tenía que caminar más o menos unos 35 o 40 minutos para poder llegar hasta allá. Pero pues realmente a mí no me importaba mucho porque yo estaba muy animado. Yo preparaba mis mensajes, yo preparaba mis temas, iba muy contento siempre a enseñar en esos grupos pequeños. Y en una ocasión, ningún niño llegó a la célula. Ninguno. Y yo me puse tan triste que me puse a llorar en la sala de esa casa porque ningún niño había ido. Yo quería extender la palabra del reino a estos niños, pero ninguno quiso ir. Bueno, esas cosas pasan. A veces parece que el reino de Dios no se extiende sobre la vida de otras personas. Sin embargo, no siempre ha sido así. También he tenido la oportunidad de predicar el evangelio a muchas personas en otras oportunidades. Y he visto cómo el reino de Dios se expande en ellos. He visto cómo ellos vienen a ser como aves que vienen a habitar y anidar en Cristo. De hecho, hay algunas de esas personas que se congregan en esta iglesia. Y no están aquí por mi habilidad ni por mi talento, están aquí por el poder de la palabra misma. Lo que un día parecía poco, hoy está creciendo. Poco a poco la palabra de Dios va dando fruto y el reino de Dios se va extendiendo en sus corazones. Y esa no es solamente mi historia. Es la historia de la iglesia primitiva. Lo que empezó con 12 hombres se extendió por el Imperio Romano y luego ha llegado hasta nosotros. Lo que parecía poco floreció y seguirá floreciendo. Así que, amigos, no subestimemos la palabra y el reino de Dios. Puede que hoy nos dé la sensación que es el hombre quien gobierna el mundo, o puede que pienses que la predicación de la palabra de Dios es algo insignificante para esta época, que a nadie le importa. Bueno, si esa es tu forma de pensar, tú debes saber que la palabra de Dios es poderosa y el reino se va a extender por todo el mundo. Así que ven y escucha su palabra. Ven y sométete a este reino lleno de misericordia y de gracia. Oremos. Padre, te doy gracias por esta tu palabra, Señor, y por recordarnos que lo que parece poco ante nuestros ojos, un día será mucho. Puede que no en nuestros días, pero un día tú vas a regresar. Tú vas a volver y vas a transformar toda tu creación en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Y habrá en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra personas de todas las naciones, de diferente lengua, tribu y nación, doblando sus rodillas delante del Cordero inmolado, dándote toda la adoración que tú te mereces, Señor. Un día veremos que lo que parecía poco llegó a ser mucho,
Un día veremos que todo el esfuerzo que hacemos por predicar el Evangelio a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, amigos, amigas, no fue poco, sino que será mucho, Señor. Confiamos en lo que tú haces a través de tu palabra. Confiamos que tú estás obrando en esta iglesia. Hoy puede ser que en este proceso nuevo en el que nos encontramos, sintamos que como que todo va en reversa en vez de hacia adelante, pero lo que parece poco hoy será mucho más adelante. Y tú serás glorificado, porque cuando sea mucho, no lo va a hacer por nuestros méritos, sino por tu palabra y por la expansión de tu reino. Venga tu reino, oh Dios, a nuestras vidas, a nuestra ciudad, a nuestra localidad y a todas las áreas de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.